Que pues estamos contentas y agradecidas con el Señor. Bienvenidas a todas. Vamos a seguir orando para que haya más hermanas, más mujeres de la congregación que asistan a las reuniones, porque mire, de verdad que es una bendición poder recibir el consejo de la palabra a nosotras, específicamente como mujeres. Y entonces de esa manera pues también le compartamos a otras mujeres, ¿verdad? Y podamos estar pues todas disfrutando entre amigas, ¿verdad? Bueno, continuamos con la serie que iniciamos hace poco, llamada Viviendo la Belleza de la Sana Doctrina, ¿se acuerda? De hecho, apenas la empezamos la clase anterior. Y bueno, pues esta serie la vamos a estudiar con la epístola del apóstol Pablo a Tito, ¿se acuerdan? Uno de los propósitos al estudiar esta serie es que podamos vivir vidas piadosas, ¿verdad? Pues Dios quiere, fíjese, Dios quiere un pueblo santo, que sea como Él, que viva como Él vive. Y quiere que eso mostremos al mundo, ¿verdad? Que nosotras reflejemos la belleza de su evangelio, porque su evangelio es una hermosura, es una belleza. Permitiendo que la belleza de su santidad se refleje cada vez más en nosotras hacia el mundo. Nosotras tenemos que reflejar a Cristo, hermanas, mujeres. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Así que crecer en el conocimiento de la verdad, aprender esta verdad y conocerla nos llevará a eso. Que moldeemos a Cristo y nuestra vida refleje la belleza de la doctrina de Dios. ¿Verdad que sí? Mire, muchas veces pues sí, puede suceder que muchas veces o muchas personas, sobre todo mujeres, no crean o no entiendan que esto puede suceder. Ay, ¿cómo la belleza de la doctrina? Ay, ¿yo cómo voy a modelar? Pero es que el punto es que a veces no hemos entendido. En el tema número 1 veíamos que nuestra mente tiene que tener un cambio, que nosotros necesitamos tener información, que cuando nosotros no recibimos esa información, pues es por eso que muchas veces no podemos llevar a cabo y entender cómo debemos hacer lo que la palabra nos está enseñando. Entonces nosotras requerimos que ese conocimiento, esa información penetre en nosotros para que lo podamos entonces llevar a cabo, ¿verdad? Y entonces muchas mujeres a veces, yo he visto que a veces no creen que puedan vivir esta situación tal y como la palabra le enseña. Pero si está escrito en su palabra y nos da ejemplo de mujeres, es porque ¿qué? Porque así es, ¿verdad que sí? Es porque Dios sabe que nosotras lo podemos llevar a cabo y que no nos debemos limitar a lo que simplemente pasa a nuestro alrededor, sino que debemos ir más allá de lo que nosotros solamente a veces alcanzamos a ver, ¿verdad? Porque Dios es hermoso y Dios quiere hacernos a nosotras de esa manera, pero necesitamos creerlo, ¿verdad? Bueno, entonces pues nosotras debemos permitir que la belleza de su santidad se refleje cada vez más en nosotras. Pero ¿qué debemos hacer? Dice, les acabo de decir, ¿qué debemos hacer nosotras? Permitir. ¿Verdad que sí? Permitir. Así que crecer en el conocimiento, aprenderla y conocerla nos va a llevar a eso. Que modelemos a Cristo y nuestra vida refleje la belleza de la doctrina de Dios. Porque sí se puede. Pero hay que querer, pues. Entonces, con respecto a esto, fíjese, hoy vamos a ver un tema muy interesante con respecto a esto. Es el tema número 2, se llama reverentes en su porte. Y yo oraba a Dios y le decía, ay Señor, ¿cómo le pongo este tema? Ay Señor, ¿cómo le pongo este tema? Y ahí me andaba quebrando la cabeza y puse como 5
como 5 temas y me voy a leerlo en una traducción. En todas las traducciones voy y leo, voy y estudio, y siempre mis temas los pongo en base a lo que vamos a hablar según lo que la Biblia dice. Y llegó el punto donde el Señor me dijo, pues así. Y yo, ¿así? Sí, así, como es. Y yo, sí, ¿verdad? Como reverentes en su porte, el término está tal cual escrito, ¿verdad? Y entonces, bueno, dije, pues sí, Señor, tienes toda la razón. ¿Para qué nos hacemos bolas? Eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? ¿Qué es reverentes en su porte? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Por qué el apóstol Pablo lo escribió y lo dejó para nosotras, principalmente para nosotras las mujeres? Y entonces, mire, primero déjame recordarte que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Tito, verdadero hijo en la comunión fe. Esto dice en Tito capítulo 1 verso 4. Tito fue un gentil griego y fue Pablo quien lo condujo a Cristo. Bueno, él lo discipuló, pues, ¿verdad? Le habló del evangelio. Y es lo que nosotras debemos hacer, discipular a otras mujeres, hablarles del evangelio, ¿verdad? Pregúntale a la que está a tu lado, ¿cuántas mujeres llevas discipulando? ¿A cuántas mujeres estás discipulando? ¿A cuántas? Contéstale. Sí, porque a veces pensamos que esto es nada más para mí y nos podemos volver hasta egoístas, ¿verdad? Porque esto no es nada más para mí, esto es para que yo lo viva y lo modele y lo enseñe. Otras mujeres tienen que conocer a Cristo a través de nosotras, ¿sí? Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo con Tito. Lo condujo a Cristo. Tito se convirtió en misionero acompañando a Pablo. Fíjense, ¿hasta dónde llegó? Se convirtió en misionero acompañando a Pablo y sirviendo con él durante los últimos años de la vida de Pablo. Sirvió con Pablo en Éfeso y fue enviado a Corinto. Estuvo también a cargo de la iglesia en la isla de Creta, ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Donde Pablo le da instrucciones para que continúe con el trabajo que Pablo comenzó en esa isla. Porque Pablo mandó a Tito para que corrigiera las deficiencias que podían estar pasando en esa comunidad de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que Tito era un siervo confiable, que conocía de él acerca de su fidelidad, su entrega, su compromiso, su dedicación, su pasión, su manera de trabajar, su disciplina. Por ello lo dejó en ese lugar de Creta para que trabajara allí en la obra. Fíjese hasta dónde llegó Tito, cuando Pablo fue el que le predicó, pero también el que lo instruyó. ¿Usted sabe lo que Dios puede hacer con nosotras cuando nos dejamos instruir? Y entonces podamos llevar a cabo toda la obra, toda la labor en el ministerio y que puedan decir de ti, es una mujer confiable, es una mujer fiel, es entregada, tiene compromiso, tiene dedicación, es una mujer apasionada por Dios, tiene una manera de trabajar excelente, es disciplinada. ¿Te imaginas? Pues eso se pretende, ¿verdad? Que nosotras podamos modelar la belleza del evangelio y de la sana doctrina. Eso pasó con Tito. Por eso Pablo le hizo este encargo tan importante. Pablo, fíjense, tuvo 3 grandes propósitos al escribir esta epístola a Tito, porque ¿se acuerdan que veíamos que Tito es una de las epístolas pastorales, así como primera y segunda de Timoteo? Y tuvo 3 grandes propósitos. Número 1, advertir contra los falsos maestros. Número 2, poner orden a la organización de las iglesias y al comportamiento de los creyentes. Y número 3, animar a Tito a proclamar el mensaje de la sana doctrina. Miren qué interesante.
Pablo, aún desde sus prisiones, siempre preocupado y ocupado porque los creyentes pudieran estar de una manera sana, de una manera correcta, que tuvieran un comportamiento como creyentes. Pero también estaba interesado en Tito, en que él estuviera ferviente, proclamando el mensaje de la palabra, hablando de la sana doctrina, exhortando con paciencia, con amor, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios le manda a los pastores que hagan en su iglesia. Entonces, vamos a ver lo que dice Tito capítulo 2. Les invito que vayamos a la palabra, en Tito capítulo 2, pero vamos a leer desde el verso 1, por favor. ¿Ya lo tiene? Mira, dice: pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego dice en el verso 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora sáltate hasta el versículo 10, porque dice ahí algo muy importante de acuerdo a esto que estamos leyendo, porque después sigue dando otras indicaciones a otra audiencia. Pero en el capítulo 10, en la parte B dice, en el versículo 10, perdón, en la parte B dice: para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te bendecimos en esta mañana porque eres digno, santo, porque todo es de ti, por ti y para ti. Y Padre, nos ponemos en tus manos. Esta palabra la ponemos en tus manos porque eres tú el que nos ha de dar la instrucción, el que nos ha de dar el consejo. Bendice a cada persona, a cada mujer que estamos en este lugar, y que solamente sea tu palabra y tu presencia lo que fluya en este lugar, Padre. Te lo pedimos, que no sea solamente información, sino que esta palabra cumpla los propósitos para los cuales estamos aquí, y también para los que nos escuchan y o nos van a escuchar en algún momento, Padre. Que sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces fíjate que aquí la palabra de Dios, aparte de los propósitos que Pablo tuvo, Pablo le escribe a diferentes grupos de personas. Si tú te fijas, primero le escribe a los ancianos, después le escribe a las ancianas, pero también le escribe a los jóvenes, más adelante le escribe aún a los esclavos, ¿verdad? Y le escribe a diferentes grupos de personas. Nosotros nos vamos a centrar en la parte que nos corresponde como mujeres. Dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y déjame recordarte que sana viene de la palabra griega hugiaino. Para las que no lo habían escrito, escríbalo. Es importante entender también los términos, porque de esa manera nosotros podemos entender más el concepto. Y más como está escrito en su traducción en el griego y o en el hebreo, según el caso. Y nosotros vamos a poder entender más a qué se refiere. Entonces, esta palabra sana del griego hugiaino es un término del cual obtenemos nuestra palabra en español, que es higiene. Significa higiene. ¿Se acuerdan? Ajá. Ahora, doctrina es la palabra griega didascalia, con K, que significa enseñanza, simplemente.
Bueno, no tan simple, ¿verdad? Enseñanza. Doctrina. Es la palabra griega didaskalia, que significa enseñanza. Es el contenido de lo que creemos, la comprensión de la realidad que le da forma a nuestra fe. Fíjese, muy sencillito enseñanza, pero tiene un trasfondo impresionante, ¿verdad? Porque es toda la palabra, ¿no? Bueno, entonces la sana doctrina es un medio para mantenernos sanos. Es saludable, es dadora de vida. ¿Cuántas necesitamos la vida? Todas, ¿no? Todas. Y una buena vida, ¿verdad? Una vida plena, ¿no? ¿Tú no quieres una vida plena? ¿Verdad que sí? Ayuda a las personas espiritualmente enfermas a sanarse en todos los aspectos relevantes para la eternidad. ¿Para quién es la doctrina? Para todos, pero también aquí dice para las personas que están espiritualmente enfermas. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no? La doctrina sana y saludable es pura, es higiénica, es segura, está libre del error. Como resultado produce, ¿y qué debe de producir? Creyentes sanos y saludables. Fíjate. O sea, para eso está la doctrina, para producir creyentes sanos y saludables donde sus vidas muestran la influencia que tiene esa sana doctrina, ¿verdad? Por eso en el primer tema veíamos que no podemos decir soy de sana doctrina, pero estar espiritualmente enferma. Yo estoy en una iglesia de sana doctrina, pero no practicar lo que me enseñan. ¿Por qué? Porque nos enseña que la sana doctrina es una influencia en nuestra vida y debe de notarse. La sana doctrina es radicalmente transformacional. Fíjate, transformacional. Cuando la vivimos cambia todo en nuestra vida. Porque nos aconseja, pero también nos corrige. Y al final transforma todo de nosotras y lo que está a nuestro alrededor. Recordemos algo muy importante. La palabra de Dios es nuestra regla de fe, pero también es nuestra regla de conducta. Eso anótalo, hermana. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Y es la palabra quien nos dice cómo debemos conducirnos y también cómo debemos comportarnos. Entonces, si es nuestra regla de fe y es nuestra regla de conducta, nos va a decir cómo conducirnos y cómo comportarnos. Por tales motivos, para convertirse en una mujer de Tito II, es exactamente el primer llamado de Pablo a vivir de acuerdo con la sana doctrina. ¿En qué? Dice Tito 2:3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en esta enseñanza? ¿En qué debemos vivir de acuerdo a la sana doctrina? En la reverencia, en el porte. Aquí notamos que Pablo continúa con el tema anterior cuando dice, asimismo. En el versículo 2, Pablo instruye a Tito acerca de cómo debe enseñar y hablar a los ancianos, cómo debe ser su manera de conducirse. Les está diciendo que deben comportarse con dignidad y luego enlaza el versículo 3 diciendo así mismo. Cuando he estudiado este término me enfoco mucho a la escuela, ¿no? En las conexiones, ¿no? En las consonantes a, por, para, de, contra, en, entre. ¿Se acuerdan? Que te las aprendiste como relojito. Bueno, son conexiones, ¿no?
son conexiones. Entonces, esta palabra asimismo nos conecta del versículo 2 al versículo 3 diciendo, asimismo deben hacerlo las ancianas. Igual que con los ancianos, Pablo se refiere a las ancianas como mujeres de edad adulta, por un lado, ciertamente. Porque también había varones de edad adulta, pero estas mujeres que no están excluidas de participar en funciones ministeriales, así como los varones, como te decía, que eran de edad adulta, también eran ancianos en funciones de la iglesia. ¿Sí te acuerdas? Que un anciano no solamente es una persona mayor de edad, sino es alguien que ya tiene tiempo de caminar en el evangelio y que puede tener ciertas responsabilidades. ¿Sí? También hay ancianas, también hay diáconas, también hay profetisas. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, para cumplir con estos estándares, el apóstol Pablo le dice a Tito, solo que este tipo de mujeres, mira Tito, te explico. Este tipo de mujeres deben cumplir con ciertos requisitos y características. Mira, primero deben de ser reverentes en su porte, venerables. Esta palabra reverente del griego hieroprepes con J, significa santo. Esta palabra nos habla de algo puro, de algo limpio, y podría tener también el sentido de la descripción de alguien que fungía como sacerdote o sacerdotisa. Estos debían reflejar, un sacerdote, una sacerdotisa, debían reflejar lo apropiado para el servicio en el templo, ¿verdad que sí? Cumplen con cierta vestimenta, tienen ciertas características, tienen cierto trabajo y es esa manera como deben de cumplir. Esta palabra reverente en su porte, donde porte es la palabra griega katastema, que significa posición o condición, semblante, expresión de la cara. Más apropiadamente es el comportamiento, no solo la apariencia, sino el comportamiento o la conducta. Podemos decir entonces que la palabra griega traducida como reverente en este pasaje es una palabra compuesta que combina la idea de ser sagrado, santo o consagrado a Dios con la de comportarse de manera conveniente, correcta y o apropiada. Qué facilito, ¿no? Está sencillo, ¿no? ¿Cómo ven? La raíz de su significado tiene que ver con ser como un sacerdote. Fíjate, como un sacerdote de la antigüedad, ¿eh? Como un sacerdote. Como te decía antes, y bueno, eso se supone que debemos ser nosotras, ¿sí? Una mujer reverente comprende que ha sido separada por Dios para el servicio sagrado. Eso es lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad. Los sacerdotes que se dedicaban al templo, las sacerdotisas que se dedicaban al templo, estaban separadas para el servicio a Dios. Por eso te digo que los sacerdotes de la Biblia, de la antigüedad, no todos los que se dicen sacerdotes. Y en consecuencia, el sacerdote debería actuar como tal. Si estaba separado y consagrado a Dios, ¿cómo debería actuar? Pues como santo, ¿verdad? Apartado. En todo momento, fíjate, en todo momento, día y noche, donde quiera que estés, en la iglesia, en el trabajo o en casa o en las redes sociales, en público y en privado, ya sea con la familia, amigas, compañeras de trabajo, con hermanos en la iglesia o gente totalmente extraña, esa mujer
que tiene reverencia en su porte, es o debe ser un ejemplo de santidad. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito que debe enseñar a las mujeres. Eso se ve en su manera de conducirse, en sus actitudes, en su manera de hablar y su relación o interacción con los demás, ¿verdad? Su estilo de vida diario, como el de los sacerdotes en el templo, como te decía. Siempre debe ser coherente en lo que son con el llamado de parte de Dios, porque un sacerdote tiene un llamado, ¿no? Entonces debe haber una coherencia en lo que Dios les ha llamado con lo que realmente son. Así una mujer reverente siempre debe de ser coherente en lo que es con el llamado que tiene de parte de Dios. ¿Sí, hermanas? Siempre debe de haber una coherencia. Aquí quiero agregar otro término, fíjate. Hace ratito en la alabanza estaba escuchando este término que yo tengo aquí y quiero agregar. Una mujer reverente debe tener la característica de ser genuina. Mira lo que dice el diccionario. Genuino viene del latín genuinus, derivado de genus, que es linaje. Fíjate, algo real, ¿no? Así que algo genuino es algo auténtico, original y legítimo, o sea, propio de la naturaleza de la cosa. Este término es muy interesante, propio de la naturaleza de la cosa. Te voy a dar un ejemplo. Un diamante. ¿Tú sabes cuando un diamante es genuino? Ay, no lo he tenido en mis manos. Pero algún día lo tendré, ¿no? Bueno, un diamante es algo que no ha sido adulterado y que proviene de la naturaleza. Es genuino, tiene su naturaleza. De la misma manera, una amistad genuina es aquella que es verdadera, sincera, libre de fingimientos y manipulaciones. Esa es una amistad genuina. De esta manera entendemos como genuino a todo aquello que existe de acuerdo a su naturaleza o bien que es característico de esa naturaleza. Exactamente lo contrario de falso, simulado o artificial. Entonces, según lo que acabamos de ver y de acuerdo a esto, ¿cómo debe ser una mujer cristiana reverente? ¿Cómo? Bueno, según el término, debe ser una mujer genuina que actúa de acuerdo a su naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? La naturaleza de una mujer cristiana es la vida de Cristo en ella. ¿Sí o no? Una mujer que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza de Cristo en ella. Es nacida de nuevo, es nacida de Cristo y es nacida del Espíritu. Por lo tanto, no es de doble ánimo, no tiene caretas, no es artificial, ¿verdad? Es sincera, auténtica, ofrece su amistad desinteresadamente, da ella bien y no mal a todos. Proverbios 31 nos enseña el retrato de una mujer genuina. Ustedes lo pueden leer, ustedes lo conocen, pero te voy a leer Proverbios 31, 25 en la traducción en lenguaje actual, 25, 26 y 27. Dice: es mujer de carácter. Una mujer genuina es una mujer que ha desarrollado su carácter en Cristo, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. ¿Cómo ven? Esa es una mujer reverente, es una mujer genuina, es una mujer que ha entendido cuál es su naturaleza, ¿verdad? Ahora bien, no me malentiendan,
¿Por qué? Porque ser una mujer reverente no significa que todo el tiempo estemos así como, sí, no, no sé, a lo mejor, ay, perdón. No, ¿verdad que no? No, porque a veces malinterpretamos o malentendemos. No es una mujer que siempre habla con voz bajita. Y a veces, perdón, ni le entendiste, ¿no? Y camina por la vida como de puntitas, como bailarina. Ay, ¿no? O con pasos muy suavecitos, tiqui, 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 ¿no? No, no significa estar siempre como en esa postura, en esa posición, porque no es por apariencia, ¿verdad? Ya lo acabamos de ver, no es con fingimiento. No significa estar siempre triste, ni afligido o melancólica, incapaz de hacer una broma con una conciencia limpia. Ay, no, porque ¿qué van a decir? No. ¿Cómo se atreve? No, no, no. O sea, con una conciencia limpia, ¿verdad? Y desde luego no implica ser legalistas ni críticas. Eso dista mucho de tener una verdadera reverencia. Ser reverente significa vivir con la percepción constante y consciente de que estamos en la presencia de un Dios vivo, santo y temible. ¿Verdad que sí? Porque ¿cómo tú vas a comportarte delante de Dios? A veces a Dios no le hablamos. No, Señor. Y a veces le quieres decir, te amo, te adoro. ¿Verdad? Y eso no significa que estás de irreverente. Debemos entender que estamos siempre en la presencia de un Dios verdadero. Y la presencia de Dios no es un lugar de monotonía ni aburrimiento, ¿o sí? Donde todo es amargo. Por eso no vienen las mujeres. Ay, es que nos vamos a aburrir. ¿Cuál? ¿Quién se aburre? ¿Verdad que no? No, más bien es un lugar de abundancia y deleite puro que satisface el alma. ¿Cuántas se gozaron en la alabanza? ¿Verdad que satisface el alma? Un lugar, como declaró el salmista, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Verdad? Ese es el lugar donde está la presencia de Dios, y es allí donde nosotras vivimos y podemos vivir esa reverencia, ¿verdad? Y ahí es donde debemos vivir las 24, o deberíamos de vivir las 24 horas del día, ¿sí o no? Aquí se te olvida todo, ¿verdad? Ay, hasta que tengo hijos que hay que dar de desayunar o de comer, ¿sí o no? Se ríen. Pero es cierto, porque no te importa otra cosa más que estar con el amado. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque te trata bien, ¿sí o no? Te trata hermoso, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Plena, contenta, bendecida. Ah, bueno, pero lo debemos de reflejar también. Y llevar a los nuestros. Ajá. Ahí debemos estar las 24 horas, los 7 días de la semana. No aquí en la casa de Dios, pues no, ¿verdad? No se puede. Pero esto mismo lo debemos de tener los 7 días de la semana, las 24 horas del día, en donde estemos. Debemos llevar esa presencia, porque la presencia de Dios va con nosotros. Como gente santa en un lugar santo. ¿Sí? Todo lo que esté a nuestro alrededor, estemos donde estemos, puede ser ese lugar santo, porque nosotros lo vamos a reverenciar. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera reverencia, que como mujeres de Dios, nuestro corazón muestre, ¿sabe qué? También un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, como lo enseña en Primera de Pedro 3:4. Eso es lo que nosotras debemos mostrar, un corazón que tenga un espíritu afable, apacible, tierno, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, más adelante vamos a ver eso.
Aquí Pablo exhorta de esa manera sobre la conducta de los cristianos, específicamente con las mujeres, con las ancianas, para que con su conducta hagan atractivas y adornen la doctrina moral santa y piadosa, a fin de que el mundo vea sus buenas obras y por ello glorifiquen también a Dios. ¿Se acuerdan? Ya les explicaba un poco de esto en el primer tema. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Que vamos a estar todo el tiempo en donde estemos en la santidad? No, ¿verdad? No, ¿qué más quisiéramos, no? Yo nada más me pongo a pensar estar en la presencia de Dios. Eso entonces sí va a ser una realidad de lo que estamos hablando. Las 24 horas del día, los 365 días del año, los 7 días de la semana, viviendo en su presencia. Y a veces quisiéramos, ¿no? A veces yo no sé tú, quisiéramos estar ya en ese lugar santo, santísimo, donde podamos estar junto al amado, ¿no? Bueno, pero todo a su tiempo, ¿no? Mientras lo debemos de vivir aquí en la tierra, ¿verdad? No todos pueden vivir esto. Hoy en esta semana, a mí me gusta mucho ver las noticias, mucho, ¿no? No siempre las puedo ver y de repente así por episodios veo alguna noticia. No me gustan las noticias de todos los horarios, pero de repente por episodios veo alguna, ¿no? Y bueno, en esta semana escuché de varios del medio de la farándula que murieron. Y entonces yo decía, ay, qué triste. Pero ¿sabe por qué? Porque se van sin Dios. Qué triste. Y moría una mujer ya legendaria. Ustedes han de saber quién, ¿no? Murió en esta semana, ¿no? Una mujer muy triste toda la vida, ¿no? Y yo decía, pudiera decir, o muchos pudieran decir, se le acabó su tristeza en la tierra, pero ¿qué creen? ¿A dónde va? Si no se arrepintió, porque yo no lo sé, nunca va a dejar de sufrir, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de considerar vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? Donde quiera que estemos en ese momento, en un lugar sagrado, y todo lo que Él nos ha dado para hacer, recordemos que es servicio sagrado. Todo lo que Dios nos ha dado es servicio, y donde quiera que estemos nosotros lo debemos hacer. Por eso mire, ¿qué significa? Que lo debemos aplicar de muchas maneras. ¿Como qué? Si eres una mujer, una esposa, ¿dónde debes servir? Pero esposa, esposa, a tu esposo, ¿no? Si eres una esposa, servir a tu esposo, ¿no? Y mira cómo dice aquí, es un deber sagrado que debes ejecutar con diligencia y devoción, en reverencia a Dios, ¿verdad? Las casadas, pues aunque no digan amén. Si eres una madre, atender las necesidades de tus hijos es un deber sagrado. Una ofrenda diaria al Señor en cuya presencia sirves. Si trabajas fuera de casa, el desempeño de tus responsabilidades, por insignificantes que parezcan en el panorama general o en lo que haces, es un deber sagrado, ejecutado a plena vista del Señor como un acto de adoración, porque delante de la presencia de Dios estamos. Si eres una estudiante, cumplir con los deberes escolares es una tarea sagrada, así como lo es tu participación en clase, ¿verdad? Tu compromiso con la integridad también, ¿verdad? Demostrar que si eres de Cristo, pues tienes que vivir como Cristo en tu escuela. Y los sacrificios necesarios para sacar al máximo provecho de tu capacitación, es decir, buenas calificaciones.
Si eres una mujer jubilada o desempleada, soltera o viuda o sin hijos o como quiera que estés, tus tareas diarias y tu relación son tu deber sagrado, que debes ejecutar como una mujer que vive, respira y camina en la presencia de Dios. Y muchas otras cosas más que pudieran, ¿verdad? A ver, simplemente no existe una línea divisoria entre lo sagrado y lo secular en nuestra vida, ¿se acuerdan? Ya se los explicaba, no hay compartimentos especiales en nuestra vida espiritual y, por decirlo así, en lo secular. Yo trabajo en un trabajo secular, pues será muy secular, pero tú eres de Cristo y ¿cómo debes andar? Como Cristo anduvo, ¿sí o no? No porque sea un trabajo secular vas a andar en lo secular, porque nuestra vida en todo debe ser consagrada a Dios, ¿verdad que sí? Todo es un ejercicio sagrado, hermanas. ¿Sí se entiende? No es difícil, ¿verdad? Cada una de nosotras, sea cual sea la etapa de la vida en que nos encontremos, debemos vivir como conviene a aquellos que participan del servicio sagrado. Ejemplo, los sacerdotes. Porque ellos deben de vivir de acuerdo a un servicio sagrado, ¿sí sabes? Por eso la palabra viene de este término santo, apartado para Dios. Cada una de nosotras posee un llamado santo, ¿o no? Cada una tenemos llamado digno de nuestra apasionada devoción a Dios, pero también de su voluntad. Y respondemos a este llamado cada día cuando lo honramos con una vida que refleje su carácter y ejemplifica nuestra entrega a Él con gratitud y amor. Porque es por amor a Dios, ¿verdad? Fíjate, ahorita me acordé, me venía a la mente, fui al centro comercial y fui a tomar algunos productos de frutas y verduras y bueno, había un producto que estaba a muy buen precio y bueno, pues estaba abarrotando, ¿verdad? Entonces yo llegué y pues como había bastante, pues me puse en un lugar y empecé a agarrar. No saben todo lo que me dejó ver ahí el Señor, hermanas. De verdad. Haz de cuenta que cuando tú aprendes en Dios tantas cosas, se te abren los ojos del entendimiento, como la palabra dice, y veía la situación de las mujeres, porque habíamos puras mujeres prácticamente escogiendo, ¿no? Tomando. Y así estoy, pero bien así, pues estás viendo el que te guste, el que quieras, ¿no? Y llega una señora, así toda despavorida, así toda como desesperada, pues que me empieza a jalar las cajas. Y yo, dije, pues hay más, ¿no? Pero así, mira, así, no importándole nada, no importándole más, así jalando, quitando, Entonces dije, Señor, pobre mujer, qué terrible, ¿cómo estará su situación? ¿Cómo está? Y entonces tú te empiezas a dar cuenta de la situación de las personas, de cómo está su estado de ánimo, su carácter, tal vez la amargura, yo no sé tantas cosas, ¿verdad? Y empecé a ver esas situaciones de acuerdo a lo que he estado estudiando y entonces empecé a ver y yo dije, ay Padre, Señor, ¿me pongo a predicar o qué hago? Sí, porque sí, la gente necesita a Cristo. La gente necesita a Cristo. Está desesperada, está descontrolada, está exasperada, de verdad. De verdad esa mujer llegó así como le arrebata. Y tú dices, no es otra cosa más que su condición, su necesidad de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde nosotras debemos entrar, mujeres. Por eso debemos dejar que Dios haga ¿qué les decía? Una radical transformación, pero les dije otra palabra, se me fue ahorita. Transformacional, se me fue lo que dije, pero de manera radical.
Necesitamos que Dios nos transforme. ¿Para qué? Para poder ayudar a otras mujeres que tienen tanta necesidad. Nosotras tenemos, pero hay otras que tienen muchísima más, ¿verdad? ¿Sí? También podemos, pues sí, debemos de ver esto, ¿verdad? Porque mire, no debemos colgar nuestra actitud reverente en el closet, ¿o sí? Cuando llegamos a casa y nos cambiamos de ropa después de un largo día, ¿no? ¿No te pasa? Yo luego llego de todo el día y digo, ay, ya me urge cambiarme la ropa, ¿no? Ponerme mis pantuflas, ponerme mi pijama y estar cómoda. Pero no podemos llegar y colgar una actitud reverente en el closet. Siempre debemos estar en su presencia, desarrollando esta reverencia, sea que estemos en casa, en la iglesia o en cualquier lugar, nuestro tiempo o en nuestro tiempo de descanso o en nuestra jornada llena de compromisos, porque a veces estamos tan atareadas, tan ocupadas, pero aún ahí siempre debemos estar sirviendo en su presencia, ¿verdad? Bueno, yo estaba tan gozosa que ni sueño ya tenía. No tenía sueño. Yo dije, ay Señor, por favor, dame el descanso, porque no, sí quiero. Y me venía a la mente irreverente, y me venía juguear, y no me venía, y ahí no. Dije, sí quiero ser reverente, pero ya quiero dormir. Pero es que es tanto el gozo a veces que podemos tener del Señor, que queremos estar en su presencia. ¿Sí? También podemos divertirnos y disfrutar, ¿verdad que sí? De la compañía de otras personas, sí, eso no está prohibido. Podemos disfrutar de una buena compañía entre amigas, ¿verdad que sí? Por eso qué importante es que las mujeres tuvieran ese deseo de estar entre amigas, porque podemos disfrutar, ¿verdad? Yo les decía, ese es el propósito, que te sientes aquí o allá o te sienten allá. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a conocer a las demás mujeres, a platicar con ellas. No la conozco, pues ella tampoco, pregúntale cómo se llama, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, cuánto tiempo tiene en el evangelio. Yo no sé, ¿verdad? Pero debemos empezar a ser debemos nosotras de ser intencionales en trabajar, en hablar, debemos de socializar, ¿verdad? Pues si tú no le hablas y la hermana tampoco, y entonces, o sea, ¿cómo? Por eso estamos entre amigas. Ajá. Podemos disfrutar, entonces te decía, de esa buena compañía, hacer bromas, reír, festejar. Pero la mayor satisfacción vendrá de estar conscientes de que vivimos cada momento en su hermosa presencia. Y que si tú tienes a una mujer entre amiga al lado, también está viviendo esa hermosa presencia. Qué hermoso, ¿no? Es más hermoso. De esa manera, amadas hermanas, podemos llegar a ser las mujeres que realmente queremos ser cuando practicamos la reverencia. Déjame darte un ejemplo de una mujer en la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 2, por favor. Lucas 2, verso 36. ¿Ya lo tiene? Dice, estaba también allí Ana, profetisa. Fíjate, ¿cómo? Profetisa, hija de Fanuel, Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años. Híjole. Y no se apartaba, pero mira lo que sigue, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Esta mujer Ana, llamada profetisa,
porque era una mujer consagrada a Dios, que aparece aquí, es una de las que aparece, en una de las primeras escenas de la vida de Jesús. Su presentación en el templo ofrece un hermoso ejemplo de reverencia. En esta breve descripción que acabamos de leer de su vida, nosotros que estamos viendo en el Evangelio de Lucas, observamos que era una anciana, era una mujer viuda desde hacía muchos años. O sea, qué poquitos vivió con su esposo, ¿verdad? Y bien jovencita, yo creo, porque dice desde su virginidad. O sea que fue una mujer siempre consagrada. Bueno, eso es lo que entendemos, ¿no? Su esposo, con quien se había casado cuando era una joven virgen, había fallecido después de tan solo 7 años de matrimonio. Y Ana, pero miren, o sea, se sentó a llorar, se sentó a ver si podía encontrar otro marido, o se puso a ver. No, Ana aún a sus 84 años permanecía devota a un estilo de vida reverente. No se apartaba del templo, dice aquí, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Su hábito diario, fortalecido a través de los años de práctica fiel, era simplemente estar con Dios, sin ninguna distracción, sin ninguna prisa por hacer algo más emocionante. ¿Sí se fijan? Muy jovencita y no buscó los placeres del mundo. Aquí estaba una mujer frente a todas las tentaciones que se puedan presentar. ¿Sí o no? Pues sí, porque si era una mujer que ya había conocido varón, era viuda, pues ¿no? Yo cuando conozco a alguna mujer que no tiene varón y ya tiene hijitos y sobre todo que es joven, le digo, mami, cuídate, porque te van a pulular, te van a salir los hombres y no te van a querer por tu hermosa cara, ¿verdad? O porque quieran mantener a tus hijitos. Porque las tentaciones se presentan. Una historia de soledad tal vez, tantos años sola. El comienzo de la edad avanzada, no tuvo hijos, estaba sola, podemos darnos cuenta, ¿no? Quizá la fatiga de sueños no cumplidos, tal vez tenía sueños y esperanzas con su esposo, tener hijitos, yo no sé, ¿verdad? Amar, recrearse en él, no los pudo cumplir. Si pudiéramos trasladar esta situación a nuestros tiempos, ¿cómo sería la mujer? Quizá, no sé, se hubiera convertido en alguien que se la pasara sentada frente a su televisor de día y de noche, ¿no? O tal vez, pues como te decía, ¿no? Presentándosele los pretendientes, yo no sé. Alguien que quizá pudiera estar contando con autocompasión los detalles de su situación física, de su salud, de sus visitas al médico. Alguien que pensaría que a lo mejor en su iglesia realmente no la necesitan más que para llenar el mismo asiento cada domingo donde se sienta. Yo no sé. Porque puede haber muchos pensamientos, ¿verdad? Pero nosotros vemos el caso de esta mujer que no fue así. Ana todavía pasaba sus horas productivamente adorando a Dios. A su edad, pues ya era una adulta mayor, ¿no? A nuestro tiempo era una adulta mayor. Era una mujer devota a la oración y disciplinada. Era vigilante, estaba al pendiente. Su reverencia constaba no solo de pasar largos periodos de tiempo en su lugar físico favorito, que era el templo, sino también de tener la conciencia diaria de que ella existía para estar en la presencia de Dios. Ese era su pasatiempo, yo creo, ¿no? Estar en la presencia de Dios, dedicarse a las cosas sagradas, estar atenta a lo que Dios, aún a su edad, quería de ella.
¿Tú te puedes imaginar a Ana convertirse en otra persona totalmente distinta al salir del templo? ¿Puedes imaginarla así? No creo, ¿verdad? Y tampoco creo que su reverencia fuera en la etapa solo de su edad avanzada. Yo creo que vivió así no solo a los 84 años, sino también en su juventud o desde su juventud, cuando quizá todavía podría haber tenido una vida social o con muchas otras situaciones que ella pudo vivir. No, ella decidió consagrar su vida a Dios, seguramente, porque aquí está, se ve de esa manera. Para Ana la reverencia no estaba limitada a un determinado lugar o momento. No se trataba de cierto estado de ánimo o de cierta rutina espiritual, ¿no? Ay, otra vez al templo, ay, otra vez a la... no. Se había convertido en la sustancia de su vida. Hay cosas que a veces se nos hacen muy monótonas, pero a lo mejor porque no hemos aprendido a reverenciar nuestra vida delante de Dios. Entonces se ha convertido, su vida se había convertido en la sustancia desarrollada durante toda una vida de amor y temor a Dios, de confianza en Él y de deleite en su voluntad. Por eso nosotros nos debemos deleitar en el amado. Cualquier otra cosa podría haber competido por ocupar su tiempo, por ocupar su atención, pero ella encontró su plenitud como mujer en el reconocimiento y la participación constante del servicio sagrado, y en que seguramente encontró plenitud de gozo, ¿verdad? Ella sabía que ya estar en la presencia de Dios era un pasito ya nada más para allá, porque lo estaba viviendo. ¿Verdad que sí? Lo estaba viviendo. Esta clase de mujer puede experimentar a Cristo de maneras que muy pocas a veces lo podemos hacer. No nos sorprende que Ana reconociera tan pronto al niño Jesús, ¿se acuerdan? Cuando les hablaba a todos de Jesús y con alegría, no sé, tal vez les decía, Él está allí, y le hablaba a la gente y les predicaba el evangelio, lo más seguro. ¿Tú cómo ves? ¿Te atrae esta clase de mujer? ¿Encajaría entre tu círculo de amistades? ¿Admirarían su porte siempre reverente y tal vez querría ser como ella? ¿O sería el objeto de comentarios y miradas que digan, ay, se toma muy en serio su fe, se siente muy cristiana, ¿no? O quizá aún tú podrías ser este tipo de mujer reverente. ¿Ya no existe? ¿Por qué no? Deberíamos decir, sí, yo puedo ser ese tipo de mujer reverente, solamente necesito hacerlo, ¿no? Interesante, ¿no? Dios siempre enseñándonos a través de mujeres como esta mujer Ana. Y eso es de lo que Pablo le dice a Tito. Las ancianas en particular necesitan ser conscientes de esto. A medida que hacemos la transición de esas etapas de la vida donde tendemos a bajar la velocidad, ¿verdad? Cuando ya los años empiezan a llegar, después de haber gastado tanta energía, con los desafíos de la juventud, necesitamos recordar que ahora no es el momento de disminuir nuestros esfuerzos. No, es cuando más esfuerzos debemos hacer por estar consagradas en la presencia de Dios, porque Él es el que nos va a dar las fuerzas, ¿verdad? Esta etapa debería ser para rendirnos más que nunca a la adoración y también a la oración. Yo pienso que una mujer de esa edad ya no debería de estar en otros asuntos, sino que entregada, consagrada, orando siempre en la presencia de Dios.
¿verdad? Para que también sus pensamientos sean consagrados y vayan cautivos a la obediencia a Cristo, para tener amistades que honren a Dios, para santificar hábitos y temas de conversaciones, que estén orando por las mujeres de la iglesia y sobre todo por las mujeres más jóvenes de la iglesia, porque tú te puedes dar cuenta de decir, esa mujercita tiene tantos niñitos, no tiene esposo, Señor, es una mujer joven, mándale un varón piadoso que te ame a ti, ¿verdad que sí? Son cosas que necesitamos en la iglesia, de ese tipo de mujeres, mujeres piadosas, consagradas, que estén intercediendo por otras mujeres que lo necesitamos. Ahora fíjate, Pablo se dirige a las ancianas. Ahora fíjate, ¿por qué Pablo se dirige a las ancianas? Porque no somos llamadas a una vida reverente solo para nuestro propio bien, sino que somos modelos. Recuerda, somos modelos para nuestras hijas, somos modelos para nuestras nietas, bueno, las que las tengan, yo todavía no. Somos modelos para otras mujeres jóvenes que reciben o que van a recibir la influencia que nosotros les demos. Y ellas necesitan ver modelos de una vida reverente. Sobre todo el modelo que les debemos presentar es el fruto de una genuina relación con Dios. Y ya vimos lo que es genuino, ¿verdad? Así que bueno, pues hemos estado resaltando este aspecto de reverentes desde la perspectiva de la conducta y comportamiento, y ahora vamos a verlo en un segundo plano, desde la perspectiva del porte y o de su apariencia. Fíjense, muchas veces podemos pensar que la reverencia es una postura física, como les decía, ¿no? Hace rato. La cabeza inclinada, los ojos cerrados, las manos cruzadas, o yo no sé. Pero quiero volver a señalar un significado más activo de la palabra reverente que Pablo emplea en su carta a Tito. Él exhorta a las mujeres a ser reverentes en su porte, es decir, reverentes en las acciones diarias, en la práctica, en nuestro carácter y comportamiento general. Y nuestra manera de actuar, nos recuerda Pablo, es un indicador clave de qué tan reverente es nuestro corazón. O sea, todo emana del corazón. También empleó la misma idea en algunos pasajes de instrucción a otro pastor, a Timoteo. Porque también el apóstol Pablo le dijo a Timoteo cómo debía enseñar a la iglesia. Y vamos a ver 1 de Timoteo 2:9, por favor. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo se mantiene esta situación en nuestras decisiones y nuestras acciones conforme a un corazón reverente. 1 de Timoteo 2:9. Ya la hemos leído, vamos a verlo nuevamente. Dice, asimismo, otra vez así mismo, ¿verdad? Porque también le habló antes a los varones, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bien, pues aquí tengo varios términos, ya me voy a ir un poco más rápido. Aquí vemos que las mujeres se atavíen. Esta palabra ataviar se tradujo de la palabra griega kosmios, que significa ordenado, bien dispuesto, y también se relaciona con el cosmos, es algo armonioso y significa también adorno. O sea, que las mujeres se adornen. Sí, pero no que se pongan aquí el moño así. O sea, no, el moño para regalo, ¿no? Ya me adorné. No, bueno, bien. Es cierto que un espíritu de reverencia debería afectar nuestra manera de vestir y presentarnos. Ahora bien, Pablo no está prohibiendo, hay que entender, porque ya lo hemos explicado, Pablo no está prohibiendo el uso de joyería
o de maquillarse, o de peinarse, ¿sí? O de que pues no nos arreglemos. Lo que está diciendo es que estas cosas, el peinado, los aretes, la última moda, el último corte de pelo de moda, los colores, los estilos, no deben de ser nuestra obsesión, ¿sí? U ocupación en demasía con también nuestro tiempo. El aspecto físico de una mujer es solo parte de lo que ella es. Fíjese, es solo parte. Ajá. No el aspecto principal, de modo que no necesita gastar demasiada energía en adornar su exterior. 3 horas. ¿Usted conoce a mujeres que se ocupan en adornarse 4 horas? ¿O 5? Yo sí. Conozco. No, yo sí conozco, yo no. Ya el tiempo que ocupo siento que me tardo y no es en demasía. Pero sí, hay mujeres que ocupan horas, ¿verdad? No necesita gastar demasiadas energías en eso. Tiene que concentrarse en otra manera más importante de adornarse. ¿Cómo qué? Como su comunión con Dios. Porque a veces podemos pasar, fíjate, 3, 4, 5 horas en el arreglo y con el Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Verdad? O en el estudio de la palabra. ¿Verdad? La relación con Dios, tu devocional, que tengas, que te vayas como dice la palabra, que te eches un clavado, que analices, que escarbes. Aquí también encontramos un llamado a la modestia, la cual, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, parece haberse perdido, porque la manera de vestir, bueno, es que, híjole, pero sí, la manera de vestir de muchas mujeres a veces deja mucho que desear. Pero para nosotras una reverencia piadosa debería inspirarnos a cada una a tener normas personales de recato y de decencia, ¿sí? Nuestra selección de ropa y nuestra fijación con el espejo pueden decirnos qué espera conseguir nuestro corazón a través de nuestra apariencia. ¿Cómo? Sí, pues cómo los demás nos van a ver, ¿no? ¿O los demás nos tienen que ver? Sí, porque a quién tratamos de agradar, ¿no? Desde ahí tenemos que pensar. ¿Nuestra apariencia acapara la atención hacia nosotras mismas? ¿Distrae a otros de sentirse atraídos a Cristo? Bueno, estoy preguntando, ¿eh? ¿Somos piedras de tropiezo con nuestra manera de vestir para que haya hombres que no puedan levantar manos santas? Este punto ya lo habíamos compartido, ¿verdad? ¿O nuestra reverencia atrae a otros hacia Él? Son preguntas que son importantes para una mujer que tiene un corazón reverente. ¿A quién estoy atrayendo con mi manera de vestir, con mi manera de comportarme, con mi manera de conducirme? Una de las razones por las que Pablo se dirige a las mujeres es porque la mujer le presta mucha atención al arreglo personal, al cabello, a la ropa. La mujer de manera natural tiene la tendencia a ocuparse del arreglo personal y no es algo malo en sí, tampoco me malentiendan. Sí, porque no, rápido, órale, ay, como salga, no. Y luego toda como la chimoltrufia, ¿no? No, no. O sea, nosotras debemos de entender, porque no es algo malo, no, al contrario, hay que arreglarse, sí, hay que oler rico, ¿no? No sé.
La instrucción para las mujeres que profesan piedad es que se arreglen, pero que lo hagan con decoro. Es diferente. Ahora, esta palabra decoro, que en el original utiliza la misma palabra cosmios, que las mujeres se arreglen con ropa ordenada, también significa decente y modesto. Decente y modesto. Es decir, que se arreglen las mujeres, que no anden desordenadas en su aspecto. Porque de repente tú ves a algunas mujercitas y me dan ganas de agarrarles el cabello. ¿Te lo puedo peinar? Ay, ¿te lo puedo escarbar? ¿Sí o no? Ay, no, es que sí pasa. ¿Te puedo recomendar unos productitos? Es decir, que se arreglen, que no anden desordenadas, pero que lo hagan decentemente, que lo hagan con modestia. Bueno, yo sí les he llegado a decir, bueno, a lo mejor a alguien, pero sí les he dicho, hermosa, ¿por qué no te pasas tu cepillito y así, no? Es que mira, se te vería más bonito tu cabello así o así. Mira, a lo mejor, yo sé que a lo mejor ese color te gusta, pero a lo mejor no es el que más te va. Ahí, ¿verdad? No de metiche, instruyendo. La instrucción para las mujeres que profesan piedad es que se arreglen. Ya te decía, pero que lo hagan con decoro, porque esto significa decente y modesto. Es decir, que se arreglen las mujeres, que no anden desordenadas en su aspecto. Otro aspecto es el pudor. Pudor del griego aidos, que significa sentido de vergüenza. Eso es lo que significa, y específicamente vergüenza se relaciona a las partes de nuestro cuerpo, aquí en pudor. Por ejemplo, este ejemplo es interesante, ya lo había comentado, pero es bueno recordarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, cubrieron su desnudez con hojas de higuera, pero luego Dios les hizo túnicas con pieles de animales, ¿se acuerdan? Esas túnicas eran para tapar algunas partes de su cuerpo, sobre todo las partes pues nobles, ¿no? Pero Dios les fue haciendo un traje mejor para cubrir todas sus partes. Si nos fijamos, desde entonces hay un instinto natural para cubrir el cuerpo. La realidad es que con el tiempo ese sentido de pudor o ese sentido de vergüenza se ha ido perdiendo, de tal manera que a las mujeres no les preocupa salir con ropa que deja mucho que decir. Escotes muy pronunciados, ropa muy o completamente ceñida al cuerpo, a todo el cuerpo. Bueno, yo luego digo, no, la mujer es talla grande y se quiere meter una talla chica, pero ¿cómo crees? Aquí no pasa, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? En realidad, de verdad, no les da vergüenza. Porque esa es la cultura del mundo. Y las mujeres quieren seguir las modas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo da una serie de indicaciones acerca de cuál debe ser la conducta de una mujer. Y recordemos que estamos hablando de una mujer que profesa piedad, que quiere agradar a Dios. Porque en una enseñanza que yo dije que en estos textos el apóstol Pablo no hablaba a todas las mujeres, sino a aquellas que querían profesar o que estaban profesando piedad. Porque hay mujeres inconversas, hay mujeres nuevas que vienen a la congregación y para ellas no son estos estándares. ¿Por qué? Porque todavía no los entienden, pero hay que enseñarles, ¿verdad? Otro de los motivos en cuanto a los enfoques de estos versículos con respecto a la vestimenta de la mujer es por tendencia natural. ¿Por qué? Porque la mujer atrae la vista de los hombres. Eso es por tendencia natural. Al hombre le atrae la belleza de la mujer, ¿sí o no? Todas las mujeres se les hacen bellas. Sobre todo ciertas partes de su cuerpo, ¿verdad?
Y hace poco en una enseñanza decíamos que ciertamente no nos vamos a meter en el asunto de la falda y el pantalón, porque todo eso es algo discutible y es interminable, así que no nos vamos a meter en eso. Donde nos queremos centrar es donde la Biblia se centra, en el pudor, lo que acabamos de ver. No en el debate de que si es falda o de que si es pantalón, el asunto es el pudor, porque miren, ¿de qué sirve que la mujer use falda para cumplir con los estándares de una congregación o un ministerio si usa una falda muy apretada y esa falda que aparentemente cumple con los requisitos de la iglesia o del pastor va a atraer las miradas de todos los hombres? Y eso no es pudor. Si una mujer piadosa no viste con pudor, en vez de contribuir para los propósitos de Dios, está estorbando a esos propósitos que Dios tiene para su iglesia. ¿Verdad? Voy a hacer énfasis a las mujeres, sobre todo a las casadas. No tienen por qué mostrar su cuerpo a nadie. Una mujer casada que profesa piedad no tiene por qué mostrar su cuerpo a nadie. Las mujeres casadas a quien deben mostrar su cuerpo es a su esposo. Allí sí, enséñale todo. Solo a él, a nadie más. A tu esposo, pues sí es tu esposo, ¿no? No afuera, no en la iglesia, a nadie más. A tu esposo, enamóralo, conquístale, sedúcele. ¿Sí? Y que tu esposo te desee a ti, a nadie más. ¿Sí? Pues sí. No, pues sí, porque no, pues sí. Esto también es para las mujeres cristianas solteras o solas, ¿no? No necesitan mostrar su cuerpo para atraer la atención de un varón. No. No, porque una mujer cristiana debe buscar un varón espiritual. ¿Sí o no? Una soltera, ¿eh? No las casadas. Entonces, un varón cristiano espiritual va a tener que ver en ti tu consagración a Dios. No va a estar mirando primero tu cuerpo, porque entonces ese ya no vale. Ya no. ¿Sí, hermanas? Voy a hacer otro énfasis. Hermanas servidoras en todas las áreas. Ya vimos el ejemplo de Ana la profetisa, ¿verdad que sí? Una mujer que sirve en la iglesia debe estar consagrada a Dios. Por lo tanto, debemos ser las primeras en cuanto al pudor de nuestra vestimenta. Y como ya lo hemos estado enseñando, bueno, pues generalmente se usa un uniforme y ese uniforme debe de ser un estilo clásico. Nuestro porte debe tener pudor, es decir, un sentido de vergüenza en nuestra vestimenta. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí lo entendemos, servidoras? Porque estamos hablando a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Porque miren, después el apóstol Pablo añade la modestia, que es la palabra griega sofrosune, que denota un recto juicio de la mente. Fíjate, un recto juicio de la mente, eso es lo que significa modestia. Que la mente la usemos bien. Ese es el significado de la palabra, que sea con pudor, con vergüenza, sin mostrar, pero también que sea con un juicio recto. Una mujer que profesa piedad, pero que no tiene pudor al vestir, está dando evidencia de que su conciencia todavía no está bien informada. Qué tremendo, ¿no?
Pero una mujer con modestia está rechazando la información del mundo para recibir la información que proviene de Dios, y así se forma una buena conciencia. Y bueno, pues yo digo, no es entendible que hay mujeres que se acaban de convertir. Y bueno, pues no entienden, no tienen una buena conciencia, no han sido bien informadas. Y a lo mejor quieren profesar. Fíjate, cuando yo di este tema un domingo, hubo 2, 3 mujeres que se me acercaron de verdad y me dijeron, ¿está bien mi manera de vestir? Y yo, ay Dios. Oye, recibieron información y penetró y cayó. Y me preguntó una mujer que tiene poquito tiempo de venir a la congregación. Y otra mujer me dijo, ay, qué bueno que decidí ponerme hoy esta ropa. Y yo, ay, no, pues qué. Y yo así como que, ay, Señor. Bueno, recibió información. ¿Recibió información? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos tener una buena conciencia y rechazar la información que proviene del mundo, ¿verdad? Entonces te decía, es entendible que una mujer que apenas se convirtió, que tiene poco de venir a la iglesia, pues todavía no recibe bien esta información, pero no podemos decir que una mujer que lleva años en el evangelio y que ya te está sirviendo es como una mujer que se acaba de convertir en cuanto al pudor, ¿o sí? No. En todo caso, en todo caso necesitamos informar nuestra conciencia para informar nuestra conciencia de la palabra. Tenemos que desecharnos a nosotras mismas para entender. Y Jesús dijo, no echemos vino nuevo en odres viejos. Es que no puedes seguir con tu misma información y meter otra información. No, te tienes que vaciar para que te puedas llenar, ¿verdad? ¿Sí, hermanas? Tenemos que desechar esos odres viejos, esos malos pensamientos que teníamos, esos argumentos como decir, ay, pero lo importante para Dios es el corazón. Dios mira el corazón, no lo de afuera. Bueno, sí. Pero si mi corazón está dirigido a Dios, se tiene que notar. Y deshacer todos esos argumentos, ¿verdad? Hay que dejar esa conciencia mal informada, porque el Señor quiere informar nuestra conciencia ¿de qué? De su palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya, voy a terminar. Porque por encima de todo está la voluntad de Dios, y Él manda que se use un juicio recto a la hora de vestir, amadas hermanas. Y es para todas, ¿eh? Sí, es cierto que tuve que hacer puntual algunas áreas, pero es para todas, ¿sí? Es decir, que se use la mente de Cristo a la hora de vestir, ya sea para venir a la iglesia o para salir a la calle. El parámetro debería de ser que más que ver nuestro vestido, los demás vean a Cristo en nosotros. Ese es el parámetro. La ropa deja ver el corazón y la mente, ¿sí sabes? Los creyentes deben de vestirse de una manera apropiada, no solo en la iglesia, sino en todas partes y en todo momento. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Ese es el punto medular. A Dios le importa el corazón. Y quiero terminar con 1 de Pedro 3:3. Bueno, pues sí, voy a terminar con eso. 1 de Pedro 3:3. Del 3 y 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno,
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Este es el parámetro de Dios para una mujer reverente en su porte. ¿Cuál? Su corazón. Que sea dominada por un espíritu afable y apacible. Qué difícil, ¿no? Lo importante es la persona interior del corazón y no lo que tiene puesto. La mujer impresiona favorablemente a su marido y a otros por medio de lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Y sí, ¿verdad? Sí se nos da a las mujeres, ¿no? La hermosura de cara tiende a corromperse, se va, se desaparece, se desvanece. La hermosura de carácter puede ir de aumento en aumento con el desarrollo de la mansedumbre y con la pasividad, paciencia, tranquilidad cristiana. La ternura y el dominio ayudan mucho a una mujer en su rol dentro de la familia, ¿sí sabe? Porque, a ver, ¿tú crees que tus hijos no preferirían que les hables con amor? Que les hables con tranquilidad, que les hables con paciencia, en vez de que les estés gritando o maltratando, o lo que podría ser peor, hablándole con malas palabras, ¿verdad? Y que por ello muchas veces no quieran de Cristo porque digan, para ser como mi mamá cristiana, mejor me quedo, no sé, en mi estado, no sé, ¿no? Qué complicado es, ¿no? Por eso para Dios lo de gran valor no son las alhajas, son las almas. Y la mujer creyente juega un papel central en el verdadero bienestar del hogar, porque su esposo como sus hijitos van a poder ver la belleza de la doctrina de Dios a través de una mujer que tiene dominado su carácter y tiene un espíritu tierno y apacible a la hora de tratar con los miembros de su familia y con todas las personas, obviamente, que están a su alrededor. ¿Cómo ven? A veces tenemos vecinos, ¿no? Y podemos escuchar, ¿no? Yo escucho a una persona que todo el tiempo, cada que puede, le habla y le da unas palabrotas a su hijo. Y yo digo, ay, pobre. Digo, yo sé que a lo mejor es tremendo el muchachito, ¿verdad? Sí, yo sé que sí, pero yo de verdad siento así como que mi corazón palpita por cómo le habla, cómo le grita. Y toda la vida es con el mismo hijo, porque tiene otro, pero toda la vida es con ese. Pues por eso el jovencito no quiere estar en casa, ¿verdad? En los siguientes versículos el apóstol Pedro habla de aquellas santas mujeres que estaban ataviadas esperando en Dios. Nos pone el ejemplo de Sara como de otras mujeres que no eran perfectas, pero que estaban apartadas y dedicadas a Dios. Y el todo de sus vidas se relacionaba con Dios, con su Señor. Entonces a Dios le importa nuestro corazón, y si dejamos que Dios transforme nuestro corazón, todo va a cambiar, hasta nuestra apariencia. ¿Verdad que sí? Porque Dios hace un trabajo de dentro hacia afuera y se va a notar. Así que las mujeres cristianas deben tener un espíritu apacible. En conclusión, como mujer cristiana necesitamos tener un espíritu apacible, o sea, un espíritu tranquilo. Que siempre que hablemos sean con palabras sazonadas, suaves. Ahí sí, mira, bájale 3 rayitas. O a lo mejor 5, no sé. Ahí sí. Un espíritu apacible. A ver, te estoy hablando.
como ¿por qué no me haces caso? No, que te estoy hablando, pero mira nada más. Eso no es espíritu apacible, es, a ver, le puedes decir las mismas palabras, pero diferente tono, ¿verdad? Una mujer con un espíritu suave y apacible nunca debe de ser subestimada, ya que la suavidad no debe de ser confundida con la debilidad. A veces pensamos que por hablarle así a los hijos nos van a tomar la medida, pero no. Yo creo que puede resultar mucho mejor, porque ni la serenidad tampoco es sinónimo de tontería. Ay, mi mamá es una tonta, no. Puede decir, ay, mi mamá, ¿qué le pasó? Ay, ya cambió. Las mujeres más efectivas en lo suyo son las que poseen las cualidades interiores de su suavidad y serenidad. Entonces, en razón de estas cualidades, las mujeres cristianas encuentran favor ante los ojos de Dios. Dios considera de mucho valor esa belleza, ¿sí sabes? No es la evaluación que el hombre haga de un espíritu suave y apacible la que vale, sino la evaluación que haga Dios. Pedro emplea el término de mucho valor al mencionar las cualidades interiores de un espíritu suave y apacible. No es un vestido costoso lo que más vale. Eso es el énfasis que hace. Ni el adorno, ni las piedras preciosas, ni el peinado ostentoso, sino que Dios le atribuya gran valor a estas cualidades de la mujer piadosa. ¿Cuál? El interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que, ¿cuántas quieren tener un espíritu afable? Es decir, suave y apacible. ¿Cuántas quieren tener un espíritu quieto o tranquilo? Que no anden apresuradas por todo como aquella mujer que te comento. Si tener esto te ha costado mucho trabajo, ¿qué te parece si se lo pedimos a Dios? Le pedimos, dile, yo quiero un espíritu afable. Quiero tener un espíritu quieto, un espíritu tranquilo, porque sabes, Dios quiere a mujeres cristianas que profesen piedad y que sean reverentes en su porte. Una conducta que agrade a Dios. ¿Cuántas queremos? Yo sí. Si tú quieres, ¿qué te parece si te pones de pie? Y reconoce cómo está tu corazón a este tiempo. ¿Está tranquilo? ¿Está apacible? ¿Hay cosas que te inquietan o que te sacan de control? Porque en eso tenemos que ahondar. Y vamos a orar sobre eso. Cada quien sabemos, ¿verdad? Cada quien sabemos cómo está nuestro corazón. Y si hay cosas que a veces nos puedan exasperar. De la nada, ¿no? ¿No te ha pasado? Ay, tú andas como si nada y de repente cambió al 100, al 180 grados. Bueno, eso es en lo que tenemos que meditar. Así que pues vamos a orar. También que nos ayuden a ministrar con la adoración. Y vamos a orar. Ahora nadie